Jesús se bautiza a los 33 años, pero cuando él nace, la Virgen lo presenta en el templo según las leyes antiguas. ¿Se puede decir que ese era el bautismo o sea, no se llamaba bautismo en el Antiguo Testamento, que era la circuncisión, ¿no? Pero ahí él es presentado ante Dios porque se hacía hijo de Dios inmediatamente. Ahí es donde quiero la respuesta sobre el bautismo. La presentación no era el bautismo. Se presentaba al Señor con una ley que tenía que cumplirse, pero no tenía nada que ver con el bautismo. El bautismo comienza con Juan el Bautista, por eso se llama Juan el Bautista, porque el bautismo comienza con él. Ahora, el bautismo viene a sustituir la circuncisión, porque a través de la circuncisión se integraba a la gente al pueblo de Dios. Pero tenía que ser solamente los hombres. Cuando viene Jesús dice, es que las mujeres también son personas y se pueden integrar al pueblo de Dios. No podía dejar la circuncisión, porque las mujeres no tenían nada que circuncidar. Entonces cambia la circuncisión que se hacía en el órgano masculino del hombre y pasa ahora a hacer el bautismo. ¿Y por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Sencillo, porque antes de venir Jesús no existía el bautismo. Cuando Jesús nace, ¿por qué no se bautizó? Porque no existía el bautismo. ¿Por qué no se bautizó cuando tenía 1 año? Porque Juan, que es el que comienza a bautizar, le llevaba 6 meses. Jesús tenía 1 año, Juan tenía 1 año y 6 meses. Era imposible que un niño de 1 año y 6 meses bautizara a un niño de 1 año. ¿Por qué no bautizó cuando nació? Porque Juan tenía 6 meses de nacido. Los protestantes eso no son capaces de pensarlo. Entonces dice que Jesús se bautizó a los 30 años, sí, pero tiene que saber por qué. ¿Y por qué no se bautizó cuando tenía 15 años o 20 años? Porque dice la Biblia que Juan vivía en el desierto, comía langostas y miel silvestre y vestía piel de camello. Y viene del desierto cuando Jesús tenía 30 años y comienza a bautizar en el Jordán y Jesús se acerca a bautizarse. Pero no era, como dicen los protestantes, Jesús se bautizó a los 30 años para decirnos a nosotros que tenemos que bautizarnos a los 30 años, porque tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. Mentiras. Si tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús, a los 33 murió en la cruz. Si tenía que hacer lo mismo que hizo Jesús, a los 8 días de nacido se circuncidó. ¿Por qué no se circuncida? Es mentira, es un engaño. Ahora, ellos dicen, pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Bueno, ciertamente tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y lo que Jesús enseñó. ¿El ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Sencillo. ¿Jesús tenía pecado? No. Entonces, ¿para qué se bautizó? Para dar ejemplo que aunque no tengan pecado, se tienen que bautizar. Entonces el protestante dice, ¿para qué bautizar a un niño si un niño no tiene pecado? Para seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo? Que aunque no tenga pecado, sí, pero ellos dicen que no. Entonces no vamos a pelear por eso. Nosotros sabemos que tiene pecado original. Pero ellos dicen que no, para no pelear le decimos, bueno, si no tiene pecado, pues se puede bautizar. Pues no se puede bautizar porque no tiene pecado. ¿Y entonces por qué Cristo se bautizó? Pues para darnos ejemplo, que aunque un niño usted diga que no tenga pecado, aunque nosotros sabemos que sí tiene pecado, pues se bautiza para seguir el ejemplo de Jesús. Y los protestantes no saben para qué es el bautismo. Como no saben para qué es el bautismo, entonces ellos dicen, no hay que bautizar a un niño. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Ahí dice San Pedro, ¿para qué es
el bautismo. Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 19. Lo puede leer desde el 19 en adelante. En el cual también fue y predicó los espíritus encarcelados, A los espíritus encarcelados. los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, Nos está mandando al Antiguo Testamento. mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8 personas fueron salvadas y agrega, por agua. ¿Y qué representaba esa agua? Vamos a ver. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Lo leyó mal, vuelvo a leer mejor. El bautismo que corresponde a esto. El bautismo que corresponde a esa agua, ahora a nosotros nos salva. Bueno, cuidado. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva. En aquel tiempo, allá el arca de Noé lo salvó por a través del agua. Y dice que eso era un símbolo de lo que sería el bautismo, que ahora a nosotros nos salva. ¿Qué hacemos con esa cita? ¿Creemos o no creemos? Y lo estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes. Ahí es donde yo no entiendo a los protestantes. Yo digo, bueno, entonces ¿por qué dice que no hay que bautizar a un niño? Si dice que el bautismo nos salva. ¿Por qué no? ¿O no quiere que los niños se salven? Egoístas. Cuando a ellos les hablan sobre el bautismo, dice, es que el bautismo no sirve para la salvación, el bautismo no sirve para nada, solo para perdón de los pecados y más nada. Mentiras. Que me lo demuestren. Yo con la Biblia de ellos, le puedo decir eso es mentira, te engañaron. El protestante, en vez de decir, oye, ¿verdad? Me engañaron, dice, no, lo que pasa es que el cura Toro manipula las escrituras. ¿Manipula la escritura? Entonces, ¿qué dice ahí? Que el bautismo ahora a nosotros nos salva. ¿Eso es malinterpretar la escritura? No. Eso es interpretar las escrituras tal y como está escrito. Pues lo escrito está. Y se cumple tal como está. ¿Me captan la idea? Otra preguntita, güey. ¿Cuál es la mejor forma de comenzar a leer la Biblia? La mejor forma es comenzar a leer por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con San Mateo. Pero San Mateo no es tan fácil de entender porque le escribió a los judíos. Y nosotros no somos judíos para entender a San Mateo fácilmente. El segundo evangelio es el de San Marcos. Y él no le escribió a los judíos, le escribió a los paganos, a la gente que no conocía nada de Cristo, a los que estaban comenzando. Entonces, pues nosotros tenemos que comenzar por San Marcos. Comenzamos por San Marcos, y después seguimos con San Mateo, después con San Lucas, después con San Juan, luego todo el Nuevo Testamento, al llegar al Apocalipsis, lo dejamos en espera, vamos al Génesis, leemos todo el Antiguo Testamento, volvemos a leer el Nuevo y terminamos con el Apocalipsis. ¿Y cómo debería ser? 1 hora al día, reposadamente. Si no puede 1 hora, al menos agarra un capítulo diario, pues. Un capítulo, pero no lo lea, medítelo. Lo va leyendo suave. ¿Qué dice? ¿Y qué me dice? 2 cosas. ¿Qué dice y qué me dice? Creyendo lo que ahí dice.
Usted no tiene que agregarle nada. Usted no tiene que ponerle nada. Usted tiene que leerlo tal y como está. De eso se trata. Cuando usted busca agregarle o quitarle, está cometiendo un error. Usted simplemente llega, agarra lo que dice la Biblia, si así lo dice, yo voy a creerlo. Hay cosas donde no lo entiendo, pues busco una ayuda, busco un sacerdote que me explique, porque no lo voy a entender. Hay cosas que voy a quedar confundido. Entonces pregunto y voy aclarando las dudas. Esa es la mejor manera. Y luego nunca leer sin antes haber hecho oración. Invocar al Espíritu Santo que le ilumine. Porque hombres inspirados por Dios fueron quienes lo escribieron. Y bajo la inspiración divina tenemos que leerla. Hacer oración y decirle al Espíritu Santo, ilumíname, porque sin ti no puedo hacer nada. Esa es la mejor manera de leerla. Y si es de rodillas, mejor. Buenas noches. Sabemos que Dios es amor y misericordia, pero entonces a veces utilizamos eso del amor y la misericordia para hacer de la religión, de la enseñanza de Dios, una chaqueta a mi medida, porque Dios todo lo perdona. Claro, Dios todo lo perdona, pero ¿cómo debe ser mi comportamiento para obtener esa misericordia? Eso se llama pecado contra la misericordia de Dios. Abusar de la misericordia de Dios. Hermana, eso está de moda. Eso está de moda. Pero hay la misericordia de Dios. Por ejemplo, con la mujer pecadora, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Ahí está la misericordia. Pero para que no abusen de la misericordia, ¿qué dijo? Vete y no peques. La del otro que dijo, ¿hay más alegría en el cielo por un pecador? No dice por un pecador, dice por un pecador que se arrepiente. O sea, la misericordia sí existe, pero debemos comprender la misericordia. La misericordia no es ser alcahueta. No, la misericordia es un corazón que ama al miserable y que comprende que usted puede caer porque eres humano, pues Dios te hizo y sabe que de carne y hueso. Y que como dice Isaías, pero un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Entonces el Señor sabe de qué condición estamos hechos. Y por eso cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, dice no, hasta 70 veces 7. O sea, el Señor ve cuando la persona cayó y se levantó con el deseo de cambiar y el Señor dice, eso vale. Volvió a fallar, el Señor dice, no importa, yo te vuelvo a levantar, no me canso de perdonar. Esa es la misericordia. Pero que diga, no, Dios es misericordioso, yo vivo en concubinato y Dios tendrá que tener compasión de mí y salvarme, yo no me voy a casar. Eso es abusar de la misericordia. Yo me gustan los hombres, yo soy hombre, me gustan los hombres. Entonces yo voy a vivir con una pareja así estable y me muero, pues Dios tendrá que tener misericordia. No, eso es abusar de la misericordia. Que usted, usted tiene ese pecado y falló. Dios tiene misericordia, sí, vaya, anda, confiésate y lucha por no pecar. Tú también puedes ser santo, ahí está la misericordia. Que a lo mejor más adelante volvió a fallar. Dios es misericordioso, te vuelve a perdonar, pero levántate y sigue. Cuantas veces te caiga, levántate. Pero que haya el propósito, como dice la Santa Madre Iglesia, dolor de haber pecado, propósito de enmienda. Esa es la misericordia. Pero ciertamente, hermana, hay un abuso muy grande de la misericordia de Dios. Buenas noches. Padre, mi pregunta es, ¿por qué los evangélicos no creen en la Virgen? ¿Y en qué se basan ellos para decir que la Virgen no es virgen, que tuvo más hijos? ¿En qué se basa ello? Porque el ladrón juzga por su condición.
como ellos no pueden guardar la castidad y son esclavos del sexo y de la lujuria, pues ellos piensan que todos por la misma medida. El ladrón juzga por su condición. Es imposible para un protestante que no cultiva la virtud, porque para ellos eso es una locura, la castidad. Y entonces ellos dicen, no, si yo no puedo, María tampoco pudo, José tampoco pudo, ¿no? ¿Y por qué la odian? Porque resulta que ellos, sin darse cuenta, no lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia. Sin darse cuenta, ellos están trabajando para el diablo. Porque el diablo no le perdona a María, la Virgen, el haber traído al mundo al Salvador. Porque si no hubiese dicho María que sí a Dios para que viniese su Hijo al vientre, nosotros no tuviésemos el Salvador. Ahora, ella fue un instrumento de Dios para que viniera el Salvador. Y dice el diablo, eso no se lo perdono. Ojo, ya está escrito en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. El diablo no le va a perdonar eso. Y acuérdense que hubo una batalla, el gran dragón queriendo atacar a la Virgen María. Vino el ángel Miguel, el arcángel Miguel a defenderla. Y el diablo vomitó contra la mujer un río, según dice Apocalipsis 12, lo puede leer desde el 1 al 17, para atacar a la mujer, pero que no pudo hacer nada. Pero es la furia. El diablo no le perdona. Pero entonces el diablo, ¿cómo va a ser? Va a venir con cacho y cola. Buenas noches, soy don Satanás. Y vengo a decirles que odien a María porque trajo al mundo al Salvador. Pues toda la gente daría cuenta y diría, no, yo no le hago caso al diablo. Pero qué tal que venga el diablo y diga, bueno, yo le voy a mandar a un cristiano evangélico con la Biblia que le diga a la gente, yo vengo de parte de Dios, yo soy profeta, evangelista, aleluya, gloria al Señor, yo soy pastor y vengo a predicarle la palabra de Dios. Dice la Biblia que María es una prostituta, María es una cualquiera, que María no es virgen. Y usted dice, pues, si ese es un cristiano, pues yo le voy a creer. Si le dice que viene de parte del diablo, usted no le va a creer. Si le dice que viene de parte de Dios, usted le va a creer. ¿Y cómo define la Biblia al diablo? Padre de toda mentira. Y por eso nunca va a decir un protestante que él va a venir de parte del diablo. Nunca. Jamás. Cuando usted se dé cuenta que todo lo sagrado lo profanan los protestantes. ¿Qué es lo más sagrado que nosotros tenemos? Jesucristo en la hostia. ¿No la profanan? ¿No la insultan? ¿Cómo Dios nos salva y nos limpia del pecado a través del sacramento de la confesión? ¿No lo desprecian? ¿No se burlan de eso? Lo más sagrado, el arca de la alianza era representación de la Virgen María, que iba a llevar en su vientre a la palabra de Dios, al maná, pan vivo bajado del cielo, a la vara de Aarón, el poder del Altísimo, las tablas de la ley. Y la Virgen María viene no en figura, sino en realidad a hacer ese sagrario donde viene Jesús. Y si en aquel tiempo en el Antiguo Testamento era importante ese sagrario, al punto que el que lo tocara ya quedaba muerto por profanarlo, ahora vienen los protestantes y dicen de María lo que quieran. ¿Y no saben que eso es sagrado? Sí, pero ellos están en contra de lo sagrado. La Eucaristía, la confesión, la Virgen María, la iglesia, el bautismo, los sacramentos, todo lo que lleve a la persona a la salvación, para ellos es basura. Detéctelo para que vean. Entonces, ellos no saben que están trabajando para el diablo. Ellos piensan que están trabajando para Dios. Y por eso traen la Biblia, para engañar. Como los brujos que ponen la Biblia encima de una mesa para decir que ellos son buenos. Pero ellos odian a María precisamente porque son instrumentos del diablo que vienen a atacar a María y a todo aquel que crea en el Hijo de la Virgen María y por tanto en la Madre del Hijo de Dios. Bueno.